Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos iniciando una nueva guía de aprendizaje denominada Legislación Familia. Esta guía de aprendizaje, como lo estamos evidenciando, se llevará a cabo bajo la modalidad de la presencialidad asistida por TICS, ¿sí? Es decir, será totalmente llevada a cabo de manera virtual, por lo cual los encuentros virtuales se llevarán a cabo por medio de la plataforma Meet, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta que la guía de aprendizaje será realizada totalmente virtual. Los trabajos se llevarán a cabo a través de plataforma, ¿sí? Los cuales pues tendrán un tiempo establecido para ser entregados, ¿sí? La guía de aprendizaje entonces se denomina legislación familia, ¿sí? Esta guía de aprendizaje la estaremos realizando, estaremos haciendo los encuentros virtuales 3 veces a la semana, ¿sí? A partir de la segunda semana vamos a estar encontrándonos o haciendo encuentros los días lunes, miércoles y viernes. Esta semana, por cuestiones de contingencia, ¿sí? A raíz de que estábamos esperando que más estudiantes se matricularan, algunas personas me habían manifestado su intención de pasarse a virtual, pues logramos establecer aproximar un poquito más, alargar un poquito más el inicio de las clases. Entonces será el día de hoy, el día de mañana y probablemente podamos hacer un encuentro virtual el día sábado en la noche, ¿sí? Muy probablemente, igualmente vamos a tratar, muchachos, en forma de que en estas dos clases, hoy y mañana, pues podamos abordar toda la temática y si lo logramos, pues no habrá lugar a encontrarnos el día sábado. Pero si toca, pues así lo haremos. Entonces, inicialmente, muchachos, eh, quiero evidenciar la asistencia de todos ustedes aquí en esta clase, debido a que la asistencia a la clase virtual va a ser fundamental para la nota final, ¿sí? Va a ser un parte integrante de la calificación de la guía de aprendizaje. Entonces, por aquí dejo la constancia de que se encuentra la señorita María Paz. A ver, acá, quienes están conectados. Se encuentra la señorita Angie Vanessa Guzmán, se encuentra Divisay, se encuentra Yusef, se encuentra Luisa Fernanda Álvarez, se encuentra nuevamente María Paz Hernández, se encuentra Natalia Reyes, se encuentra Rosángela Ávila, se encuentra Ros Barón, se acaba de unir Jenny Galindo y se encuentra Senia Méndez. Entonces, en total estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudiantes. Falta uno. Bueno, entonces ya dejamos constancia de la asistencia de los estudiantes y pues ya yo valoraré al final quién faltó o quién se encuentra aquí en esta clase. Los invito, muchachos, a que estén disponibles para hacer en algún momento o en cualquier momento alguna participación con la cámara abierta, ¿sí? Ustedes no van a estar ocultos detrás de la cámara, sino que tienen que estar con disponibilidad en cualquier momento. No hoy, porque de pronto yo no se los avisé, pero a partir de la próxima clase sí con disponibilidad para poder mostrar cómo están ustedes en sus clases, ¿sí? Recuerden que el hecho de que estemos a la distancia no quiere decir que no van a estar tomando apuntes ni tampoco en cualquier circunstancia que no sea a la disposición de la clase. Entonces,
Eso por un lado. Por otro lado, vamos a programar unas exposiciones para esta guía de aprendizaje, exposiciones virtuales con respecto a una temática que más adelante eh, vamos aquí a programar, ¿sí? Y obviamente haremos la partición de los temas. Esas exposiciones se harán en grupos de dos, ¿sí? Se harán en grupos de dos. Aquí en esta clase, al parecer, hay 11 estudiantes. En esta guía de aprendizaje hay 11 estudiantes matriculados. Podrían ser más. Entonces, serán por ahora 2 estudiantes para cada temática, ¿sí? La temática, pues, se las haré saber en la próxima clase o la próxima semana. Igual las exposiciones se harán o empezarán a partir de la tercera semana. Bien, muchachos, entonces, como les venía diciendo, nuestra guía de aprendizaje se denomina legislación familia, ¿sí? Y obviamente, pues lo primero que tenemos que empezar, o por lo primero que tenemos que empezar nosotros, es ubicando, ¿sí? Estableciendo en dónde se ubica el derecho de familia en esas clasificaciones que nosotros aquí nos hemos cansado, ¿sí? de abordar en estas clases de técnico laboral en auxiliar jurídico, ¿sí? Yo me tomo la labor de que ustedes comprendan en qué lugar y por qué, ¿sí? Por qué realmente cada rama del derecho tiene una clasificación y se encuentra ubicada en cada una de esas clasificaciones que aquí pues nosotros hemos abordado. Cuando hablamos, o las personas que hayan dado conmigo derecho constitucional, lo ubicamos en la rama del derecho público, ¿cierto? Y lo ubicamos allí. ¿Por qué? ¿Quién me dice? A ver, recordemos un poco. Entonces, ¿por qué ubicamos al derecho administrativo y al derecho constitucional en la rama del derecho público? Pues, pues porque tiene que ver con lo de, más que todo sobre la relación entre el Estado y pues las personas, ¿no? La Entre persona lo natural. público, exactamente, entre el Estado y las personas, pero si fuera un derecho privado sería entre, por ejemplo, entre entes privados, ¿no? Pero como el derecho administrativo y constitucional tiene que ver más que todo sobre con ente público, también sobre la constitución y todo ese tipo de cosas, todo lo relacionado con el Estado, pues se le denomina que es un derecho, ¿cómo es? Público, sí, de carácter público. Pues es mi parecer, no sé si estoy errado. No, tienes toda la razón, Yusef, muy bien. Realmente, y también podemos, no sé si ustedes habrán visto derecho penal, pero para que lo vayan sabiendo, el derecho penal también hace parte del derecho público. Y la razón es que siempre debemos establecer o ubicar una rama del derecho, ¿sí? En cada una de ellas de acuerdo a la injerencia que hay o no del Estado en cada una de las situaciones jurídicas que se desplieguen en esa rama del derecho. Y en este caso, el derecho constitucional refiere a los principios y garantías, derechos fundamentales que le asisten a todas las personas que estamos dentro de un Estado social de derecho. Y eso sabemos que lo delimita quién, el Estado. Y el Estado debe proteger y garantizar el respeto de esos derechos. Igualmente, en el derecho administrativo encontramos la relación que existe entre el Estado, ¿sí? Administrativamente, y los administrados, en este caso nosotros, las personas del común, los ciudadanos, en donde pues estamos sometidos, por decirlo así, eh, a los mandatos que conlleva esa relación Estado eh, y personas y ciudadanos. Obviamente el derecho administrativo nos da herramientas para poder eh, de alguna manera darle un límite a los entes públicos, ¿cierto? Ellos no tienen la razón en todas las situaciones jurídicas que se presenten. Nosotros podemos oponernos a las decisiones del Estado a través, por ejemplo, de los recursos, ¿sí? Y obviamente el derecho penal, pues, hace parte del derecho público porque
la titular o la que tiene la titularidad de la acción penal, en este caso es un ente estatal que es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, yo sé que de pronto hemos abordado esto ya antes, por eso no me voy a detener a preguntar cuál es la clasificación del derecho. Sabemos que se clasifica en derecho sustantivo, en derecho adjetivo, sabemos que se clasifica en derecho objetivo, derecho subjetivo, y pues obviamente la clasificación que más nos interesa es la del derecho sustantivo. El derecho adjetivo, el derecho sustantivo, pues nos otorga derechos, regula relaciones. El derecho adjetivo, también conocido como procesal, es el derecho o es aquella norma jurídica que nos sirve para dar aplicabilidad a la norma sustantiva, para hacer valer nuestros derechos subjetivos, ¿cierto? Y de alguna manera poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional, ¿sí? Vemos violentado un derecho, nosotros pues acudimos a través de la norma adjetiva, a través, por ejemplo, de una demanda, a hacer valer nuestros derechos sustantivos, ¿sí? También subjetivos, ¿sí? Ahora, hago la pregunta, ¿dónde ubicamos el derecho de familia? ¿Qué tipo de relaciones Profe, yo me imagino encontramos? que de entrada hace parte del derecho público, ¿Por porque qué? pues acá en mi ignorancia pienso que el derecho de familia no puede hacer parte del derecho privado. Bueno, no de esas manifestaciones de que en mi ignorancia, porque cualquier aporte es bueno, Divisáis. Pero te corrijo, no hace parte del derecho público. Entonces, por descarte, ¿sí? Podemos decir que hace parte del derecho privado. ¿Cuál sería la razón? ¿Quién me dice cómo se divide el derecho sustantivo? A ver, ya encontramos que una de sus clasificaciones del derecho sustantivo es el derecho público, también el derecho privado. ¿Cuál es la otra? Hay tres clasificaciones. ¿Quién me dice? A ver. Sabemos entonces que la división es, o la clasificación del derecho sustantivo es en derecho público, privado y social. ¿Sí? Público ya lo acabamos de explicar, está claro, no hay una injerencia estatal en las relaciones, perdón, hay una injerencia estatal en las relaciones que se manejan en esa rama del derecho o en esas ramas del derecho. En el derecho social, como por ejemplo el derecho laboral y agrario, pues encontramos que se manejan derechos que de alguna manera van con relación al respeto de las garantías mínimas de las personas como son los trabajadores y los campesinos, ¿cierto? Por eso se le llama derecho social. Pero en el derecho privado, ¿sí? Dentro de ellas encontramos lo que es el derecho civil, el derecho comercial, ¿sí? Encontramos como característica fundamental, muchachos, del derecho eh, privado, que no hay una injerencia estatal, ¿sí? Las relaciones que se regulan o las relaciones de que trata el derecho privado son netamente particulares. No hay injerencia estatal. El Estado no te va a ti, por ejemplo, obligar a contratar con X o Y persona, no te va a prohibir, ¿sí? Eh, que tú suscribas algún negocio jurídico con X o Y personas y por ende tampoco el Estado a un comerciante, hablando de derecho comercial, le va a imponer a quién debe venderlo o a quién no debe venderlo. Eso ya es o parte de la voluntad o la iniciativa privada, ¿sí? Es un principio fundamental del derecho privado, la autonomía de la voluntad privada. Y a ver, el derecho de familia no es lejano a eso, ¿sí? El derecho de familia, muchachos, para que lo tengan en cuenta, hace parte Profe, fundamental del derecho privado. Cuéntame, Rose.
Según lo que está diciendo, quiere decir entonces que el derecho de familia pertenece a la rama al derecho civil. Sí, a eso quería llegar, Rose, y es que el derecho civil aquí en Colombia, pues hace parte del derecho privado, ¿sí? Y ahorita voy a dar unos ejemplos de por qué el derecho civil y el derecho de familia, pues van de la mano. Y quiero que entiendan, muchachos, que hablando de derecho objetivo, ustedes saben que el derecho objetivo es la norma jurídica, ¿sí? La norma que emana de una autoridad competente, en este caso, en Colombia, el legislador del Congreso de la República. Y aquí en Colombia, muchachos, no encontramos un código específico o una norma objetiva que hable o que nos hable de derecho de familia, ¿sí? Todo lo concerniente al derecho familiar aquí en Colombia se regula ¿dónde? En el Código Civil, ¿sí? Entonces, por ello, tenemos, muchachos, que sacar o deducir, ¿sí? Que el derecho de familia, haciendo parte de las relaciones particulares, ¿sí? Hace parte del derecho privado. Les doy unos ejemplos, ¿sí? Y el ejemplo más claro es el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es uno de las temáticas que vamos a abordar acá, muchachos. Matrimonio, unión marital de hecho, vamos a hablar del divorcio, vamos a hablar de la extinción de esas figuras jurídicas, vamos a hablar del parentesco, vamos a hablar de la filiación, ¿sí? Vamos a hablar el día de mañana de los fundamentos constitucionales del derecho de familia. Entonces, es importante, muchachos, que tengamos disposición, ¿sí? Disposición buena para poder desarrollar esta temática, porque hay unos temas que son muy interesantes, ¿sí? Y hablaba del matrimonio. Yo le pregunto aquí, por ejemplo, vamos a preguntarle a Yusef. Yusef, ¿tú qué harías si de pronto estuviéramos en un país donde te obligaran o sea, te obligaran a casarte o a imponerte una pareja? Eh, pues, ¿qué haría yo? ¿O cómo lo veo yo? Yo me iría. ¿Aló, Sí, me o sea, escucha, profe? sí, ¿cómo lo miras tú? ¿Cómo miras tú esa situación? Pues, profe, yo la verdad no lo veo correcto. O sea, porque cada quien es libre, ¿no? De hacer lo que, pues, uno quiera. Por ejemplo, de pronto yo, no sé, un ejemplo, por así decirlo, yo no me quiero casar porque, pues, no me siento conforme o no me siento, ¿cómo se dice? No me siento bien con una persona, mira, sino que quiero vivir mi vida solo, disfrutar de mi vida, de ese tipo de cosas. Entonces, pues, yo ahí estaría desarrollando mi personalidad, ¿no? A la Claro, hora de que a mí me imponen una regla de, pues, de que me tengo que casar sí o sí, pues me estarían violando como que ese derecho. Por ejemplo, si nos vamos aquí al caso de Colombia, en Colombia tenemos el derecho al libre desarrollo de personalidad y pues eso va incluido ahí también, ¿no? También a, pues, a la libertad de pensamiento y demás, etcétera. Entonces, a mí no me pueden obligarme a casar. Si yo quiero ser soltero toda mi vida, yo puedo ser soltero, pero nadie me puede obligar a casar. Entonces, pues, ese es mi punto de vista y pues y por yo, ese lado yo pienso que es correcto como la norma porque no obligan a uno a casarse ni nada de eso. Ahora bien, puede variar porque depende de la situación del país. Por ejemplo, si nos vamos al lado de China, en China hay una ley que, que como que no, o sea, no se un entonces, pero justificado una razón que es la población. Ahora, si nos vamos de la población sea y pues que sea que haya más personas en un futuro, en la actualidad, etcétera, eso podría ser una ley porque se estaría ajustando como que a las necesidades de la sociedad
y pues en pro de la sociedad, de nuestra ley, no sea algo pues tan Muy bien, como Joseph, tan bueno. y excelente ejemplo que nos acabas de dar, ¿sí? Eh, miren lo que ha dicho Joseph, y yo les voy a poner un paralelo, ¿sí? Por ejemplo, en la India, ustedes no crean que es de la televisión que les escogen la pareja a las personas. Es una cultura en donde desde pequeño probablemente tú sepas quién va a ser tu compañero de vida. Pero como en Colombia estamos en un estado social de derecho, eso sería violatorio de todas las garantías fundamentales que le asisten a las personas, ¿sí? Entonces, empezando porque el matrimonio, como lo vamos a ver en las próximas clases, es un contrato solemne, ¿sí? Y tiene todas las características de una convención, de un contrato, ¿sí? De un contrato solemne, pues obviamente no puede ir con vicios del consentimiento. Entonces, a partir de eso, muchachos, podemos deducir que en el derecho de familia no hay injerencia estatal. Tú eres libre de escoger a tu pareja, libre de escoger con quién vas a vivir, libre de escoger cuántos hijos quieres tener, ¿sí? Vemos el ejemplo que acaba de dar Yusef, ¿sí? De la cantidad de hijos que se pueden tener acá. Y eso lo vamos a ver cuando veamos los fundamentos constitucionales y vamos a ver que no hay una prohibición de una cantidad de hijos, como de pronto sucede en China, ¿sí? En China, no sé si aún está vigente esa ley, pero tú, si vives en China, creo que no puedes tener más de 2 hijos. Y si tienes más de 2 hijos, creo que le toca a la mujer embarazada abortar, ¿sí? Por la situación de la sobrepoblación que ellos tienen allá. Entonces son normas jurídicas que en donde el Estado tiene una injerencia, ¿sí? Y realmente son unos estados en donde hay eh, violación de derechos radicalmente. Aquí en Colombia no vemos eso, muchachos, dice uno, ¿cierto? Legalmente o a partir de la norma, pues vemos que estamos o que encontramos el derecho de familia dentro del aspecto o dentro del derecho objetivo que conocemos como el Código Civil. Cuando ustedes quieran conocer cualquier situación jurídica, cualquier hecho jurídico, cualquier tipo, ¿sí? Cuando hablamos de tipificación, hablamos de normas, de artículos, ¿cierto? Pues tenemos que irnos al Código Civil cuando querramos conocer situaciones del derecho de familia. Hay otras regulaciones aquí en Latinoamérica donde, por ejemplo, creo que es en Chile o en Ecuador, donde encontramos que tienen un código independiente, una norma independiente que regula todo el derecho de familia, pero acá en Colombia no es así. Por eso, muchachos, entonces les informo que es importante tener a la mano o descargado en su celular el Código Civil, ¿sí? Nuestra herramienta, nuestra norma sustantiva en este caso, para poder desplegar o desarrollar nuestra clase es el Código Civil. Y les informo desde ya que también será necesario tener el Código General del Proceso porque vamos también a aprender podríamos decir, a redactar o hacer redacción de demandas en el ámbito del derecho de familia, ¿sí? Fijación, aumento, exoneración, disminución, ¿sí? Todas las demandas o las acciones que podamos desarrollar, investigación de la paternidad, impugnación de la paternidad, la vamos a desarrollar en, en esta guía de aprendizaje. Vamos a tratar de aprender cómo se redacta una demanda en el ámbito del derecho de familia. Si nos da tiempo, también les daré unas indicaciones con respecto a la cantidad de jueces que se encuentran aquí, porque la ubicación aquí en Montería, ¿sí? O el despliegue de los jueces es muy particular aquí en Montería en cuanto a los jueces. No vamos a encontrar jueces de familias municipales, sino a menos de que sean promiscuos, sino ya directamente aquí en Montería nos vamos directamente a los jueces del circuito, ¿sí? Entonces, muchachos, herramienta fundamental, el Código Civil
y el Código General del Proceso. ¿Sí? Desde ya les avisoro que vamos a trabajar con esas normas. ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Angie, ¿alguna pregunta? Abre el micrófono y me respondes, por favor. Quiero verificar que estén aquí. Todo claro. Y Visais, Todo claro, profe. Jenny. Jenny Galindo. Bueno, Jenny parece que o tendrá algún problema con el micrófono o no está. Dejo constancia entonces. Estas clases están siendo grabadas y serán subidas a la plataforma. ¿Sí? Yusef, todo claro, Yusef. Yusef, Sí, profe, todo claro. María Paz, Todo claro, profesor. Natalia, Todo claro, profe. Rosángela, Todo claro. Rose, Todo claro, profe. Xenia, bueno, dejo constancia también. Ahora, bueno, Jenny acaba de contestar. Jenny, ¿tienes algún problema con el micrófono? Respóndeme al chat. ¿O qué pasa? Ojo que hay que tener disponibilidad de la cámara porque a partir de la próxima clase, cuando participen, tendrán que abrir la cámara. Bueno, con la conexión. Bueno, entonces dejo constancia de que todos contestaron, menos Xenia. Xenia, ¿estás por ahí? Por aquí mando un mensaje al chat. Bueno, entonces, continuando, muchachos, con nuestra clase del día de hoy, que va hasta las 7:10. Ya sabemos entonces dónde ubicamos el derecho de familia, ¿sí? Y sabemos que lo ubicamos en el derecho privado porque hay una autonomía de la voluntad privada. En el derecho de familia encontramos principios importantes, o vamos a establecer, muchachos, que el derecho de familia se rige por los principios fundamentales del derecho privado, que son los que encontramos en el Código Civil, entre ellos la autonomía de la voluntad privada. No hay injerencia estatal, obviamente hay unas normas, hay una regulación que pues da vía libre a la solución de conflictos. Si de pronto nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones, habrá un derecho coercitivo o una garantía para hacer cumplir esos derechos a través de las vías judiciales, lo que vamos a aprender acá a ejecutar, ¿cierto? Bien, entonces vamos muchachos, a empezar con los fundamentos constitucionales, que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para desarrollarlo, si no, pues ya nos tocará mañana. Pero inicialmente, recuérdenme la teoría de la pirámide de Kelsen. A ver, ¿en qué consiste la teoría de la pirámide de Kelsen? ¿Quién me dice? Ay, ¿dónde está ese cuaderno? Te la pregunta mía. Profe, hace una organización jerárquica de acuerdo, digamos, a la primacía de las normas, leyes. Bueno, en primer lugar, la Constitución, que como pues es jerárquico, entonces lo ubican en la cúspide como la más importante. Muy bien. La teoría de la pirámide de Kelsen es simplemente una jerarquización de nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? De nuestras normas, de nuestras leyes aquí en Colombia, ¿cierto?
vamos a decir leyes o normas, ¿sí? Y nos habla de una prevalencia de algunas normas sobre otras, ¿sí? Normas que se imponen por encima de las demás. Y realmente, muchachos, vemos que en ese ordenamiento jurídico colombiano encontramos un grupo normativo que está por encima de cualquier norma. ¿Cómo se llama ese grupo normativo? Recuérdame. La Constitución. Sí, la Constitución está dentro de ese grupo normativo. Sí, la Constitución en ese grupo no se encuentra solita, la acompaña otro grupo normativo, otra norma, otra clase de normas. ¿Cómo se llama ese grupo normativo? Ese grupo normativo tiene un nombre. El bloque de constitucionalidad. Muy bien, Angie. Se le denomina bloque de constitucionalidad. Y es simplemente, muchachos, un grupo normativo, ese bloque de constitucionalidad que está conformado por la Constitución y por quién más. Por los tratados internacionales. Por las normas y tratados internacionales. Muy bien. Entonces, nos habla de que en la cúspide de esa jerarquía, de ese ordenamiento jurídico colombiano, encontramos el bloque de constitucionalidad compuesto por la Constitución y las normas y tratados internacionales. ¿Dónde encontramos eso? Artículo 4 de la Constitución. ¿Quién me recuerda qué dice ese artículo? ¿O quién lo busca en la Constitución y lo lee, por favor? Tienen la Constitución a la mano, muchachos. Si no la tienen, por favor, Profe, dice, el artículo 4 dice, es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. ¿Es? No, el cuarto. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Muy bien, muy bien. Entonces encontramos en ese artículo 4 que nos dice la Constitución es norma de normas. Y nos dice además que cualquier incompatibilidad entre una norma de inferior jerarquía, pues obviamente va a prevalecer la norma de índole constitucional. Eso nos da a entender que en la cúspide encontramos a la Constitución. Ahora hagamos lectura, por favor, del 93. ¿Quién me colabora? Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Muy bien. Entonces encontramos, muchachos, que el artículo 93 nos habla de que las normas que son ratificadas por el Estado colombiano, normas internacionales y tratados internacionales a los cuales se une el Estado colombiano, pues deberán ser respetadas por las instituciones dentro del ordenamiento jurídico, dentro del Estado. Entonces sacamos conclusiones y decimos que es importante revisar normas internacionales y la Constitución política. ¿Sí? Por ello, entonces, vamos a iniciar hoy al estudio de lo que conocemos como los fundamentos constitucionales del derecho de familia. ¿Sí? Pero antes, a ver, esos fundamentos los vamos a empezar a estudiar en la próxima clase. ¿Sí? ¿Qué es el derecho de familia? ¿Qué entendemos como derecho de familia, muchachos? Lo primero que hay que entender es qué es la familia. Para entender qué es derecho de familia, tenemos primero que saber qué es la familia. A ver, un concepto que no se aprendieron, por ejemplo, yo recuerdo que yo vi estas clases
en colegio, ¿sí? Bueno, además de, pues, en el pregrado que hablamos sobre derecho de familia, pues yo sé que en el colegio pues, hablábamos en religión, no sé si en ética y en filosofía de la familia. Entonces yo presumo y deduzco que ustedes deben saber qué es la familia, ¿sí? ¿Quién me dice para ustedes qué es la familia? Pues es el grupo de personas, bueno, el grupo de personas con el cual tenemos un vínculo de sangre, eh, matrimonios. Respecto al matrimonio se crea la familia, vienen los hijos, los nietos, los primos, los sobrinos. Muy Y bien, ¿qué entre más? todos tenemos un vínculo que vendría siendo el vínculo de sangre, que es lo que nos hace que seamos familia. Muy bien. ¿Quién más tiene algún aporte? Profe, que el vínculo pues no solo es natural, sino que también puede ser jurídico en el caso de las adopciones. Muy bien. ¿Quién más? No me han dicho la palabra clave que yo quiero escuchar. Profe, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Perfecto. Eso es lo que yo quería escuchar. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Y por qué es el núcleo fundamental de la sociedad? Porque realmente, muchachos, eh, la familia es donde realmente esos que nosotros conocemos como niños, niñas y adolescentes, aportar a la sociedad, ¿sí? Núcleo fundamental de la sociedad, de allí parte todo. La familia es el primer medio de enseñanza de principios y valores que tiene una persona, ¿sí? Profe, Es el núcleo fundamental, es el núcleo fundamental de la sociedad. Divisay me dice que me escucha profe, entrecortado. Los demás, pro- dime, exactamente eso iba a decir, que no sé si era mi señal, pero se escucha raro. cuéntame. Se escucha entrecortado. Los demás, ¿cómo me escuchan? Yo también lo escucho como entrecortado, profe. Yusef, ¿cómo me escuchas? Sí, pero de pronto es la señal de ustedes. Entonces yo quiero que alguien me corrobore que me escucha bien, Sí, profe, se escucha entrecortado por veces. porque yo veo que mi... ¿sí? Bueno, vamos a tratar de solucionar. A ver, si no me escuchan y me escucho entrecortado, me avisas para que repita, ¿yo? ¿Oyeron? Bueno, entonces es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿sí? De ahí empieza a formarse la persona, ¿sí? Lo que le vas a aportar o lo que se le va a aportar a la sociedad en el futuro. Si en la familia, ¿sí? O si realmente en ese núcleo familiar no se le inculcan buenos valores, buenos principios, pues obviamente a la sociedad no se le va a aportar un buen ser humano. Entonces, por eso, como es el núcleo fundamental de la sociedad, pues hay que protegerlo. Y por eso entonces tenemos los principios fundamentales o los derechos fundamentales que vamos a estudiar pues a continuación, ¿sí? Pero también debemos, muchachos, eh, establecer que la familia es también una institución jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es creada en algunos momentos eh, por algunas figuras jurídicas como lo son el matrimonio, la unión marital de hecho. Es social, claro que sí, tiene roce social, eh, permanente, ¿sí? Hasta que pues
no podemos decir que la muerte los separe, pero o hasta que concurra alguna causal de divorcio o alguna situación en donde haya alguna terminación de ese vínculo y obviamente natural, ¿sí? De la misma naturaleza del ser humano, biológicamente hablando. Entonces podemos decir que es el núcleo fundamental de la sociedad y que es una institución jurídica, social, permanente y natural. ¿Sí? Es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Vamos a hacer lectura, por favor, del artículo 5. Ya para ir finalizando nuestra clase, los artículos más importantes los vamos a evacuar la próxima clase, el día de mañana. Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Muy bien. Allí vemos cómo la Constitución, dentro de los principios fundamentales de nuestro Estado, pues menciona a la familia. ¿Sí? Y la menciona, muchachos, y realmente entonces vemos la importancia que tiene la familia como institución jurídica. Es una institución jurídica, muchachos. ¿Quién lo dice? La Constitución política. Y si lo dice la Constitución política, pues es algo importante. ¿Sí? Entonces, institución jurídica. Profe, una social. pregunta. Cuéntame. En el artículo 5 dice la primacía de los derechos inalienables. ¿Qué significa esa palabra? Algo inalienable es que no se puede negociar con ellos. ¿Sí? Es innegociable. Es como, por ejemplo, decir que en el derecho laboral los derechos laborales son irrenunciables. Acá en el derecho de familia le decimos inalienables. Tú no puedes negociar tus derechos de familia. O los derechos que te da la norma, el Código Civil. ¿Sí? No puedes negociarlo. Es un derecho que te otorga la norma, listo, son inalienables. No puedes negociar con ellos. ¿Sí? O no lo puedes perder en algún momento. Ni transferirlo. ¿Sí? No puede haber transferencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me perdí. Entonces, decíamos, muchachos, que la familia es una institución jurídica, un núcleo fundamental de la sociedad. Y vemos cómo la Constitución, en su artículo 5, la protege a través de, podemos decirlo, dentro de lo que conocemos como los principios fundamentales que encontramos dentro de la Constitución. Ustedes saben que en la Constitución, dentro de ellos, dentro del artículo 5, encontramos los principios fundamentales de la Constitución política. Bien, a ver, les recomiendo que para la próxima clase, muchachos, vamos a estudiar los artículos 42, vamos a leer, ¿sí? El artículo 42 y muy minuciosamente. Desglósenme mucho ese artículo porque la próxima clase lo vamos a desglosar. ¿Sí? Vamos a dar ejemplos y vamos aquí a mencionar algunas circunstancias para que quede claro esos fundamentos constitucionales. Entonces, el artículo 42, el artículo 44 y el artículo 46, si no estoy mal. Entonces, para la próxima clase vamos a estudiar o a leer esos artículos. Bien, entonces vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy, muchachos, sin antes preguntarles, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, muchachos, un placer estar con ustedes nuevamente en una guía de aprendizaje. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 6 de la tarde. Ya saben, con esos artículos leídos, no solamente leerlos, sino analizarlos. ¿Sí? Entonces, muchachos, que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima clase. Listo, profe, gracias.
Hasta luego. Gracias, que tenga buena noche. Chao, profe. Hasta luego.